Mi nombre es Aiden. Tengo 32 años y soy el tipo de persona que la mayor parte de mi familia asumió que simplemente cedería cuando las cosas se pusieran difíciles. El callado, el complaciente, el que nunca hace una escena. Y tal vez solía ser así. Pero cuando mis abuelos fallecieron y me dejaron todo su patrimonio, la casa, los ahorros y las acciones por un valor de poco menos de $900, algo dentro de mí cambió. Empecé a prestar atención. Empecé a escuchar más de cerca. Y lo más importante, empecé a planear porque sabía exactamente con qué clase de personas estaba emparentado. Mi hermano Tyler es 3 años menor que yo. Llamativo, ruidoso, carismático, el tipo de persona que puede mentirte en la cara y aún así conseguir que le prestes $5.000 para una inversión segura. Se había salido con la suya con tantas cosas a lo largo de los años. Tarjetas de crédito a nombre de mamá, un auto prestado que desapareció misteriosamente, y cada vez mamá lo sacaba de apuros. Decía que solo estaba tratando de descifrar las cosas. Pero de mí siempre se esperaba que fuera el responsable, el plan de respaldo, la red de seguridad, y ya había terminado de jugar ese papel. Cuando el abuelo falleció hace 2 años, un año después que la abuela, me dejó el patrimonio únicamente a mí. No me sorprendió. Yo había sido su cuidador cuando nadie más se molestaba en llamar, y mucho menos en visitar. Los llevaba a sus citas, me encargaba de las compras del supermercado, gestionaba el interminable papeleo. Tyler. Él aparecía en la mañana de Navidad, tomaba fotos para Instagram y desaparecía hasta la siguiente festividad. Pero cuando se leyó el testamento y mi nombre era el único que aparecía en él, vi la mirada que me dirigió mi madre. Ese gesto de decepción con los labios apretados, como si hubiera tomado algo que no era mío. Ese fue el momento en que me di cuenta de que se acercaba la tormenta. La casa era la pieza más importante. Una hermosa y antigua casa victoriana con ladrillos de un rojo intenso, ventanas altas y hiedra trepando por los lados como si fuera algo sacado de una película. Era una propiedad histórica que había pasado de generación en generación a través de 3 generaciones, y mis abuelos la habían mantenido en condiciones casi perfectas. El vecindario había explotado en valor durante la última década. Todas las casas a su alrededor habían sido vaciadas y renovadas para su reventa, pero mis abuelos nunca vendieron, y ahora era mía. No me mudé de inmediato. Mantuve mi apartamento al otro lado de la ciudad y trabajé discretamente para poner todo en orden. Hice tasar la casa, hablé con un abogado especializado en herencias y establecí un fideicomiso. No solo para la casa, sino para todo. No le dije a nadie, ni a Tyler, ni a mamá, a nadie. Guardé la escritura original en un lugar seguro y puse toda la propiedad, el título, los activos y los ahorros en un fideicomiso irrevocable conmigo como fideicomisario. Incluso cambié los servicios públicos a nombre de una empresa vinculada al fideicomiso. Costó algunas tarifas adicionales, pero no me importó. Conocía a mi familia demasiado bien. Sabía que intentarían algo. Por un tiempo, todo estuvo tranquilo. Demasiado tranquilo. Tyler me envió mensajes de texto un par de veces preguntando si podía usar la piscina. No tiene una. Mamá dejaba caer indirectas sobre lo injusto que era dejarle todo a una sola persona. Incluso dijo, bueno, tu hermano siempre fue el favorito del abuelo, ya sabes, como si eso significara algo. Yo solo asentía y cambiaba de tema. No discutí. No los corregí. Los dejé creer que estaba siendo ingenuo, que no había tomado precauciones. La tensión realmente comenzó el mes pasado. Tyler empezó a publicar historias vagas en las redes sociales. Se vienen grandes cosas, cargando el próximo capítulo, ese tipo de tonterías. Luego, un sábado, estaba en la casa haciendo trabajos de jardinería. Nada lujoso, solo intentando mantener el paisaje, cuando vi el auto de mamá entrar en el camino de entrada. Tyler saltó primero, todo sonrisas y gafas de sol como si estuviera llegando a una sesión de fotos. Mamá lo siguió, llevando un portapapeles y sonriendo como si estuviera a punto de cortar una cinta en el desarrollo de una nueva propiedad. Hola, amigo, dijo Tyler, dándome una palmada en el hombro. Tenemos noticias. Yo solo levanté una ceja. Hablamos. Mamá dio un paso adelante. Hablamos con un abogado. Resulta que la casa debería haber sido para ambos. Tu abuelo cometió el error de no actualizar el testamento después de que tu abuela falleciera. Pero no te preocupes, ya nos encargamos. La miré fijamente. ¿Se encargaron de qué exactamente? Tyler sacó un papel doblado del bolsillo trasero y lo agitó en el aire. Hicimos que el título de la casa se transfiriera a mi nombre. Ya está hecho. Vas a tener que salir de aquí para el viernes, pero sin rencores, ¿verdad? Te daremos tiempo para que agarres tus cosas. No dije nada por un momento. Solo los miré, a uno y luego al otro,
asimilando sus caras de suficiencia, la pura audacia. Mi corazón no estaba acelerado. No sentía pánico. Honestamente, casi me eché a reír porque realmente pensaban que yo era así de estúpido. Les dediqué una sonrisa. Pequeña, educada, del tipo que pone nerviosa a la gente. ¿De verdad creen que dejaría que eso pasara? Tyler se rió como si hubiera contado un chiste. Ya está pasando, amigo. Has estado viviendo en un mundo de fantasía por demasiado tiempo. Mamá intervino, suavizando su tono como si pensara que eso ayudaría. No estamos tratando de ser crueles, Aiden. Es solo algo práctico. Tyler puede administrar la propiedad. Tal vez revenderla. De todos modos, ya tienes tu propio lugar. De esta manera, todos ganan. No discutí. Solo asentí lentamente y dije, entendido. 2 días después, volvieron, esta vez con un camión de mudanzas y un par de encargados de mudanza contratados. Lo había estado esperando. Entraron en el camino de entrada como si fueran los dueños del lugar, riendo y gritándose el uno al otro. Tyler estaba en el asiento del pasajero bebiendo un café, y mamá estaba dirigiendo a los de la mudanza hacia la puerta principal. Pero entonces vieron el porche. Yo estaba parado allí, con los brazos cruzados, junto a un hombre alto con un traje azul marino. Sostenía una carpeta gruesa y llevaba una placa prendida a su cinturón. La carpeta tenía el nombre de mi fideicomiso en la parte delantera, un nombre que ellos aún no reconocían. La placa era real. El traje era real. Y el hombre era de la oficina de registros de propiedad del condado. Se quedaron paralizados. Tyler salió primero, confundido. ¿Qué está pasando? Yo no dije una palabra. El hombre del traje lo hizo. El hombre a mi lado, el señor Leven, se aclaró la garganta con la calma y la autoridad de alguien que ha hecho esto demasiadas veces como para dejarse alterar por el teatro. Sostuvo la carpeta bajo un brazo y echó un vistazo al papel en su mano antes de hablar en un tono firme pero neutral. ¿Es usted Tyler Green? Preguntó. Tyler frunció el ceño, claramente desconcertado por la pregunta. Sí, ¿quién lo pregunta? El señor Leven dio un ligero paso adelante. Trabajo para la oficina de registros de propiedad del condado. Estoy aquí en nombre del fideicomisario legal del patrimonio de East Thornhill. Es decir, esta propiedad. Señaló detrás de él, hacia la casa. Tengo documentación que demuestra que la escritura ha estado en un fideicomiso desde abril del año pasado bajo la administración de Aiden Green. Cualquier reclamo realizado sobre la propiedad de este inmueble desde esa fecha, incluida una transferencia de título fraudulenta, no solo es inválido, sino penalmente procesable. El rostro de Tyler perdió todo su color. ¿Fraudulenta?, murmuró, mirando a mamá. ¿De qué está hablando? Mamá dio un paso adelante, con los labios apretados. Debe haber algún error. Nosotros hicimos que un abogado revisara la antigua escritura. Todavía estaba a nombre del abuelo. Asumieron mal, dije, rompiendo finalmente mi silencio. Nunca dejé la propiedad a mi nombre directamente. Es propiedad de un fideicomiso. Es por eso que no pudieron encontrar ningún registro en los archivos públicos. Fueron a alguna dudosa agencia de títulos de propiedad e intentaron falsificar una transferencia basada en un documento obsoleto. El señor Leven asintió. Ya he presentado un reporte de fraude sobre el intento de reclamación del título. Normalmente, enviaríamos una advertencia primero, pero dadas las circunstancias, traer un equipo de mudanza, amenazar con la ocupación, tratar de desalojar al fideicomisario legal, saltaremos directamente a la aplicación de la ley. Tyler parpadeó. ¿Aplicación de la ley? Me volví un poco hacia él y hablé con más claridad. Significa que, si vuelves a poner un pie en esta casa sin mi permiso, estás invadiendo propiedad privada. Y si intentas alterar el fideicomiso o cualquiera de sus activos, te enfrentarás a cargos, múltiples cargos. Durante un largo e incómodo segundo, nadie dijo una palabra. Los de la mudanza estaban parados a mitad de camino entre su camión y el porche, mirándose como si hubieran entrado en un campo minado doméstico. Uno de ellos tosió y lentamente comenzó a retroceder hacia la camioneta. Tyler finalmente encontró su voz. ¿En serio le estás haciendo esto a la familia? Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿Familia? Apareciste aquí con un título falsificado y un equipo de mudanza. Intentaste robar mi casa. Lo único que el abuelo y la abuela querían que yo tuviera. No me hables de familia. La mandíbula de mamá se tensó. Estaban confundidos, Aiden. No entendían. No dije bruscamente, interrumpiéndola. Ustedes no entendían. Pensaron que sería el mismo pelele que era a los 20.
El chico al que podían hacer sentir culpable para que renunciara a su fin de semana para cuidar los dramas de Tyler o conseguirle un préstamo porque lo necesitaban solo por esta vez. Pero ya no soy ese niño. Aprendí, escuché y me preparé. El señor Leven añadió, hojeando la carpeta. Además, para que quede claro, hemos alertado a la comisaría local. Si alguno de ustedes intenta regresar bajo la excusa de algún reclamo de propiedad, habrá un expediente listo para ser procesado, tanto por la vía civil como penal. Los ojos de Tyler brillaron con ira, pero no dijo nada. Se giró hacia los encargados de la mudanza y espetó. Nos vamos ahora. No volvió a mirarme. Mamá se quedó un instante, con la boca ligeramente abierta, como si quisiera decir algo. Tal vez un último intento de manipulación, pero no salió nada. Lo siguió sin decir una palabra más. El camión salió de la entrada y vi las luces traseras desaparecer colina abajo. Todo volvió a estar en silencio, ese tipo de silencio pesado que cae después de un enfrentamiento que se ha estado gestando durante años. El señor Leven me entregó una copia del informe presentado y dijo, llame si regresan. Le di las gracias y, después de que se fue, me quedé allí un rato, en el mismo porche donde solía sentarme con mi abuelo a escucharlo hablar sobre conocer a tu gente. No solo sus palabras, sino sus patrones, sus hábitos. Él solía decir, no juzgues a las personas por lo que dicen en un momento. Júzgalas por lo que hacen cuando creen que no estás mirando. Tenía razón. Había observado y finalmente había actuado. Pero ese no fue el final. Porque 3 días después recibí una carta formal escrita a máquina y firmada por un abogado diferente, uno contratado por mi madre. En ella, alegaba angustia emocional y argumentaba que, como descendiente directa, tenía un derecho moral y familiar a una parte del patrimonio. Exigía una compensación por la angustia mental causada al ser excluida. Y adjunto, una lista de lo que ella consideraba reparaciones razonables, $150 en efectivo, la propiedad compartida de la casa familiar y una asignación mensual hasta nuevo aviso. Me quedé mirando el papel, adormecido al principio. Luego mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de furia, porque ella no había terminado. Y ahora, yo tampoco. Debo haber leído esa carta 6 veces en silencio antes de dejarla sobre mi escritorio. Las primeras veces que la leí, intenté encontrarle sentido, creer que tal vez no lo decía de la forma en que sonaba. Pero para la 6ª lectura, ya no había lugar para la negación. Mi madre, mi propia madre, había puesto su nombre en papel membretado legal y había intentado cobrarme por no dejar que ella y Tyler robaran lo que mis abuelos me habían confiado. Ni siquiera fue el dinero lo que me molestó. Fue el puro sentido de derecho, el descaro de llamar a todo esto un malentendido un día y al siguiente enviarme una demanda formal por $150. Como si esto fuera solo una disputa comercial entre extraños. Y la frase que se me quedó grabada en la mente, resonando más fuerte que cualquier otra cosa en la carta, fue obligación familiar, como si la lealtad solo fluyera en una dirección, hacia arriba, hacia ellos. Como si yo hubiera nacido para dar y ellos hubieran nacido para tomar. No respondí de inmediato. Sabía que no debía reaccionar emocionalmente. Llamé al señor Leven, quien me puso en contacto con una astuta abogada especializada en patrimonios llamada Sonia Cruz. Estaba en sus 40 y tantos años, de voz suave pero con un enfoque agudo como una navaja, el tipo de persona que no se molestaba en fanfarronear porque no lo necesitaba. Le di todo, los documentos del fideicomiso, la carta del abogado de mi mamá, incluso capturas de pantalla de los mensajes de texto y las publicaciones en redes sociales de la pequeña campaña del próximo capítulo de Tyler. En un día, Sonia había presentado una orden formal de cese y desistimiento contra ambos. El mensaje era claro. El fideicomiso era hermético, estaba protegido legalmente y ellos no tenían ningún fundamento. Pero Sonia no se detuvo ahí. Investigó más a fondo. Descubrió que Tyler había falsificado múltiples firmas al intentar la falsa transferencia de título. Incluso había utilizado un sello de notario, falso, por supuesto, y lo había presentado a través de un dudoso registro en línea en otro estado, con la esperanza de que pasara desapercibido en los registros de nuestro condado. Sonia contactó a un investigador de fraude de la oficina del fiscal del distrito del condado. Resulta que ya estaban investigando ese registro por otras presentaciones falsificadas. Sin saberlo, Tyler acababa de convertirse en la presa más fácil de su expediente. Yo todavía no les había dicho que lo sabía. Pensé que, si querían seguir presionando, los dejaría seguir cavando su propio hoyo. Y vaya que cavaron. 2 semanas después de la orden de cese y desistimiento, recibí otra carta. Esta era menos formal. Venía directamente de mi madre. Escrita a máquina, pero claramente era su voz, llena de frases pasivo-agresivas como después de todo lo que he hecho por ti,
Siempre fuiste el callado y te crié para ser mejor que esto. Terminaba con: puedes terminar todo esto ahora mismo con solo hacer lo correcto. La familia nunca debería necesitar abogados para resolver lo que el amor y la comprensión pueden solucionar. Ni siquiera me molesté en responder. Sonia me aconsejó no hacerlo. En su lugar, le reenvié la carta y ella la añadió al creciente archivo que estábamos armando, uno que podría usarse si necesitábamos una orden de restricción más adelante. Y luego vino el remate. Una mañana, salí a mi buzón y encontré un volante doblado atascado en la manija de la puerta. No tenía destinatario, solo estaba encajado en el espacio como si fuera una broma de secundaria, pero reconocí la letra al instante. Era la de Tyler. La nota decía: espero que disfrutes jugando a ser el rey del castillo. Solo recuerda quién te cubrirá las espaldas de verdad cuando se acabe el dinero. Me reí. No fue una gran carcajada, no fue fuerte. Solo una de esas risas silenciosas y cansadas que salen cuando te das cuenta de que alguien realmente no sabe cuánto los has superado. Llevé la nota adentro, la escaneé y la agregué al archivo. Pero también tomé una decisión en ese momento. Ya no solo iba a defenderme. Iba a contraatacar. A Tyler ya lo estaban investigando por fraude inmobiliario. Pero Sonia señaló que, si podíamos demostrar malicia intencional o acoso, podríamos escalar las cosas. Y aunque los tribunales penales harían su parte, había otro ámbito en el que Tyler realmente podía verse perjudicado. Su crédito, su historial, su trabajo. Recientemente había conseguido un puesto en una firma de bienes raíces exclusiva. Uno de esos lugares llamativos que ponen más esfuerzo en su cuenta de Instagram que en sus políticas de cumplimiento. Investigué un poco por mi cuenta y descubrí que se enorgullecían de la transparencia y las transferencias éticas de propiedades, lo que me hizo preguntarme: ¿estarían orgullosos de alguien que intentó robar una casa con documentación falsificada? Pero no actué impulsivamente. Esperé porque entonces sucedió algo extraño, algo que no había anticipado. Mi prima Megan, con quien no había hablado en años, se comunicó conmigo de la nada. Me envió un mensaje por Facebook. Oye, ¿podemos hablar? Tu mamá ha estado llamando a la gente de la familia diciendo algunas cosas. Pensé que debía hacértelo saber. Nos reunimos para tomar un café a la mañana siguiente. Megan siempre fue alguien que no toleraba tonterías. Muy directa. Y eso no había cambiado. Me mostró mensajes de texto, mensajes de voz, incluso un chat de grupo con otros dos de sus primos. Resulta que mi madre había empezado a difundir una historia. Según ella, yo había manipulado al abuelo en sus últimos años. Lo había convencido de que cambiara el testamento mientras estaba en declive mental. Incluso insinuó que me había aprovechado de él emocional, legal y tal vez incluso médicamente. Era una campaña de desprestigio total. Sentí asco. Fue entonces cuando supe que esto ya no se trataba de la casa o del dinero o siquiera de Tyler. Se trataba de control. Mi madre no podía soportar que yo le hubiera dicho que no, que hubiera protegido algo, cualquier cosa, de sus garras. Y ahora iba a intentar arruinarme por ello. Megan me miró al otro lado de la mesa y dijo: no le creo. Tampoco Jaime ni Chris. Pero no va a parar. Está llamando a todo el mundo. Asentí lentamente, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería. Gracias por decirme. No dormí mucho esa noche. Porque ese fue el momento en que me di cuenta de que, si ella estaba dispuesta a mentirle a toda la familia sobre mí, a asesinar mi reputación solo para presionarme a renunciar a lo que era legalmente mío, entonces yo tenía que estar dispuesto a terminar esto. No solo por mí, sino para asegurarme de que ella y Tyler nunca le volvieran a hacer esto a nadie más. ¿Y lo que hice después? Digamos que no terminó con abogados. Pasé los siguientes 2 días en mi estudio, planeando. Para entonces, el fideicomiso estaba protegido desde cualquier ángulo legal. Esa parte estaba segura, pero su campaña de desprestigio ya estaba infectando a la familia extendida. La advertencia de mi prima Megan había llegado justo a tiempo, pero el daño se estaba extendiendo rápidamente. Empecé a recibir mensajes de texto imprecisos de parientes lejanos. Cosas como: solo quería saber cómo estás, o escuché algunas cosas, espero que no sean ciertas. Estaba claro que mi madre había estado ocupada. No solo intentaba quedarse con la herencia. Quería destruir mi reputación de forma tan exhaustiva que nadie creyera jamás mi versión de la historia. Y si dejaba que eso sucediera, sabía lo que vendría después. Presión de los familiares, culpa susurrada, manipulación psicológica desde cada rincón del árbol genealógico. Eventualmente, intentarían obligarme a ser la mejor persona y entregar algo en nombre de la paz. Podía ver la trampa que estaban tendiendo. No iba a caer en ella, así que construí la mía propia. Sonia, mi abogada, me ayudó a preparar una declaración legal,
una exposición de los hechos respaldada por todas las pruebas que habíamos reunido. La solicitud de título falsificada, el sello de notario falso, las cartas, el intento de incautación de la propiedad y la campaña de desprestigio. Incluí capturas de pantalla escaneadas de los mensajes de Meghan, los mensajes de voz dejados por mi mamá llamándome un manipulador codicioso, y la copia de la ridícula demanda del abogado por $150. Pero no me limité a archivarlo en la oficina de un tribunal. Envié una versión limpia y fácil de leer a todos los familiares a los que mi mamá había llamado. Escribí un breve mensaje: hola. Sé que se han dicho algunas cosas recientemente y, antes de que saquen conclusiones, quiero que tengan los hechos respaldados por documentos, no por historias. He adjuntado todo lo que necesitan ver. Después de esto, no volveré a hablar del tema. Si me creen, genial. Si no, es su elección. Pero al menos la tomarán con toda la verdad por delante. Luego presioné enviar a 27 contactos. Las repercusiones fueron instantáneas. En cuestión de horas, recibí 5 respuestas de parientes con los que no había hablado en años. La mayoría se disculpaba. Unos pocos estaban horrorizados. Mi tía Robin, que solía adorar a Tyler como si caminara sobre el agua, me llamó esa misma noche llorando. Había creído cada palabra de lo que mi madre había dicho hasta que vio la falsificación, la carta, la carpeta de pruebas. Ella dijo: no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Aiden, lo siento muchísimo. No le pedí disculpas. Solo le dije que esperaba que ahora entendiera por qué había hecho lo que hice. Pero no todo el mundo reaccionó así. 3 familiares, todos por parte de mi madre, se mantuvieron firmes y afirmaron que yo había manipulado la narrativa. Uno incluso me acusó de inventar los documentos. Sabía que no podía ganármelos a todos, pero por cada uno de ellos, tenía a 5 personas más que se acercaban y me decían: gracias por decir la verdad. Luego llegó la parte que había estado esperando. Me puse en contacto con el jefe de Tyler de forma anónima al principio. Envié un aviso a través de su línea ética interna, no solo una advertencia vaga, sino un informe completo en PDF, organizado y etiquetado con pruebas. Incluía el intento de transferencia fraudulenta de la casa, el uso indebido de documentos legales y el potencial delito inmobiliario que cometió utilizando el nombre y la reputación de la empresa. Pensé que tal vez les tomaría una semana. Les tomó 2 días. El nombre de Tyler fue eliminado del sitio web de la empresa para el final de la semana. Según un contacto mío en la Asociación Local de Bienes Raíces, alguien que conocía de la universidad y que ahora trabajaba en el área de cumplimiento, la empresa había lanzado una auditoría interna en el momento en que vieron la denuncia. También encontraron otras inconsistencias en los archivos de clientes de Tyler. No solo fue despedido, fue denunciado a la Junta Estatal. Su licencia fue congelada en espera de investigación. Intentó llamarme el día que sucedió. 11 llamadas perdidas. No contesté ni una sola. Ese fin de semana, vi una nueva publicación en su Instagram, una pantalla negra con las palabras: algunas personas destruirán tu vida y fingirán que son la víctima. No me nombró, pero no tenía que hacerlo. Todos los que importaban ya sabían la verdad. Pero aún no había terminado porque 2 días después, recibí una notificación formal del condado. Se estaba emitiendo una orden de arresto. La solicitud de título falsificada había provocado consecuencias legales. Tyler estaba siendo acusado de intento de fraude de propiedad y de presentar documentos falsificados a una agencia gubernamental. Me quedé mirando la notificación durante mucho tiempo, anestesiado. Este no era el final que yo quería. No quería destruirlo. No quería nada de esto, pero él lo había forzado. Y ahora había consecuencias. Fue procesado en silencio. Sin titulares, sin grandes escenas, solo una cita en la corte, un abogado que no podía pagar y un futuro lleno de dolores de cabeza legales. No iría a prisión. Probablemente solo libertad condicional, multas, tal vez servicio comunitario. Pero el historial lo perseguiría. Sería más difícil encontrar trabajo. La confianza sería más difícil de reconstruir. Y la próxima vez que intentara reinventarse como un experto en bienes raíces, este sería el esqueleto en el armario. En cuanto a mi madre, se quedó en silencio después de que las pruebas se hicieron públicas. Completamente en silencio. No se comunicó, no se disculpó, no volvió a pedir dinero. Pero una tarde, unos 2 meses después, recibí una carta por correo, no de ella, sino de su abogado, una nota cuidadosamente redactada en la que declaraba que retiraba todos los reclamos legales pendientes con respecto al patrimonio y solicitaba respetuosamente no tener más contacto. En otras palabras, se rindió. Sabía que había perdido. No sentí alegría. No sentí triunfo. Me sentí libre. Esa noche,
Fui a la vieja casa victoriana y caminé lentamente por el pasillo, descalzo sobre los pisos de madera. El aire olía ligeramente a cedro y a libros viejos. La casa estaba silenciosa, pacífica, mía. Me paré en el estudio donde el abuelo solía sentarse en ese gran sillón de cuero a leer el periódico y susurré. Lo mantuve a salvo, tal como lo prometí. Creo que habría estado orgulloso. Al final, no solo me quedé con la casa. Mantuve mi dignidad. Mantuve mi futuro. Tyler perdió su carrera. Mi madre perdió su narrativa. Y yo gané algo que nunca esperaron, la fuerza para dejar de ser su víctima. Por primera vez en mi vida, ya no era el callado.